Entonces hay que disfrutar estos días, pero pues obviamente con responsabilidad, ¿verdad? Como urgenciólogos, pues también tenemos que poner un poquito el ejemplo en ese sentido. Bueno, el día de hoy, pues como comenta el doc, vamos a estar manejando el tema del manejo en la vía aérea difícil en el departamento de urgencias. Final de cuentas, no estamos exentos en ningún momento de alguna situación en la cual tengamos que llevar a cabo alguna eh, maniobra o alguna otra situación para este tipo de complicaciones que podemos llegar a presentar con los pacientes, porque a final de cuentas no sabemos qué tipo de vía aérea o qué tipo de situaciones podemos llegar a encontrar al momento del abordaje en nuestros pacientes. Entonces, a forma resumida, pues vamos a iniciar con este, con el tema. Ah, ahí estamos. Ok, muy bien. Pues esto lo vamos a dividir en algo más fácil, más digerible, porque a final de cuentas es un tema muy extenso, muy variado. Hay muchos tipos de abordajes, muchas escuelas. Algunos a lo mejor habrán escuchado de lo que es, por ejemplo, la terapia Vortex o el método Vortex, acerca de cómo es el abordaje en la vía aérea difícil. También están las guías correspondientes a la Sociedad Aérea de Vía Aérea Difícil, que son las guías británicas, que es prácticamente de donde vamos a estar hablando el día de hoy. Pero a grandes rasgos ellos lo manejan en una forma escalonada, en la cual tenemos plan A, plan B, plan C, y en algunos casos incluso el plan D, que ahorita vamos a mencionar un poquito de eso. Entonces, primero que nada, pues tenemos que reconocer aquellos factores que van a dificultar el abordaje de la vía aérea en cualquier paciente que nosotros lleguemos a tener, que si los podemos dividir serían en tres rubros. Propiamente, factores que se relacionan al paciente, factores que se relacionan al operador o al médico o al personal que va a intentar intubar a un paciente y obviamente a consecuencia de equipos o insumos que no se tengan disponibles o que tengan algún tipo de falla al momento de realizar nuestro abordaje. Ese último rubro, pues a final de cuentas, todos nosotros hemos llegado a pasar una situación así en nuestros departamentos de urgencias, en los que desafortunadamente no se tienen hojas suficientes de laringo, no hay pilas en el laringo, no hay tubos del número que nosotros necesitamos, no hay medicamentos, no hay X o Y situación. Y pues ahí sale mucho la pericia del urgenciólogo de tratar de resolver con lo que se tiene. Y pues bueno. Pero bueno, así a grandes rasgos, con respecto a los factores de los pacientes que van a dificultar el abordaje de la vía aérea, tenemos, por ejemplo, pues simplemente las variantes anatómicas. Si es una persona alta, si es una persona de estatura baja, si es una persona con mayor índice de masa corporal, si es una persona de ya mayor edad, eso también va a condicionar cierta rigidez en los tejidos. Entonces, también eso tenemos que tomar en cuenta, la laxitud propiamente de los tejidos subglóticos. No es lo mismo intubar a una persona joven de 20, 30 años, que obviamente la laxitud de los tejidos va a ser relativamente más permisible, más maleable, a comparación de una persona a lo mejor que ya tiene alguna enfermedad como por ejemplo una esclerodermia o cosas de ese tipo, o simplemente que ya hayan tenido algún procedimiento, cicatrices en región laringia, faringia, y por lo tanto eso también va a alterar esa situación. La distancia submandibular y oidea, esto pues mucho de lo que es el Malampati y ese tipo de escalas que utilizan los anestesiólogos para valorar el abordaje de la vía aérea, también con nosotros tiene mucha importancia, mucha injerencia en el éxito o no que vamos a tener al momento del abordaje. La longitud de las ramas mandibulares, porque esto obviamente va a implicar qué tanta apertura vamos a tener de la cavidad oral en los pacientes y obviamente si hay alguna limitación en el rango de movimiento de esta misma articulación. Y obviamente variantes patológicas, lo que comentamos, no sabemos, o lo que todos sabemos en urgencias, no sabemos qué va a llegar, pero pues hay que estar preparado para todo, ¿verdad? Porque como puede llegar un paciente con quemadura de vía aérea, puede llegar un paciente con traumatismo de cráneo, o región facial, algún tipo de patología, tumoraciones, masas a nivel de cuello, que eso todo nos va a modificar propiamente la anatomía natural o normalmente esperada que tendríamos en ese paciente. Entonces, todos esos son factores que ya de por sí
van a dificultar el abordaje de la vía aérea en los pacientes. De aquí va una situación también muy interesante o histórica, si queremos. Todos recordarán, pues, por ejemplo, al momento del inicio de nuestra formación, que todos nos mencionan de que al momento del abordaje de la vía aérea es la alineación de los tres ejes, laringio, faringio y oral. Pero esto hasta cierto punto ha sido como un tipo de mito o de práctica por experiencia o transmitida por rebosamiento, si lo queremos ver de cierto modo. Porque, a final de cuentas, en 1913, Chevalier Jackson y su asistente Boyce, ellos fueron los primeros que llevaron a cabo una descripción, nada más descripción, más no lo nombraron, de esta cuestión de los tres ejes, ¿de acuerdo? En los cuales ellos observaban que al momento de hacer la maniobra de hiperextensión de la región cefálica del paciente, pues se posicionaba en una mejor forma para el abordaje de la vía aérea. Fue McGill hasta 1936 que como tal la posición de olfateo que todos conocemos para el abordaje de la vía aérea. El gran problema viene en que justamente no es una verdadera alineación de esos tres ejes. Fue hasta 2008, 2002 que tanto Greenland como Chow llevaron a cabo estudios para cuestionar esta situación, ver si efectivamente había una alineación de estos tres ejes. Aquí en la primera imagen es una resonancia magnética de la región cervical. Observamos en una posición neutra esos tres ejes, cómo están cada uno de sus planos. Ya en una posición de hiperextensión, que sería la posición en la cual nosotros trataríamos de empezar a visualizar, y finalmente una posición de olfateo. Entonces aquí mi pregunta es, ¿en qué momento se alinearon? Pues nunca. A final de cuentas, llegaron a estar relativamente cerca, dos de ellos, pero un tercero, sobre todo el oral, es el que no se termina de alinear. Tendríamos que hacer una verdadera hiperextensión de lo que es la región cervical para tratar de verdaderamente llevar a una alineación estos tres ejes. Entonces, lo que ellos proponen, Greenland sobre todo, fue que debemos de tratar de visualizarlo más como un compartimento anterior, que sería propiamente todo lo que corresponde adelante de la región cervical, y un componente posterior, todo lo que está por detrás de la columna cervical, que eso es lo que verdaderamente nos va a permitir distinguir de las posibilidades o la forma en la que vamos a visualizar nuestra vía aérea. ¿De acuerdo? Entonces, esa situación de la alineación de los tres ejes, eso ya ha quedado como algo histórico, se ha documentado, se ha revisado y a final de cuentas, pues se ha descartado, ¿de acuerdo? O sea, es algo ya más propiamente para la clase de historia de medicina. Bueno, ahorita vamos a platicar un poquito de eso de la posición, pero factores del operador que van a dificultar el abordaje de la vía aérea, pues primero que nada, falta de experiencia, falta de adiestramiento. O sea, a final de cuentas, cuando estamos en la residencia, bien o mal, todos nos van enseñando una forma, una técnica o una forma en la que debemos de nosotros llevar a cabo nuestra secuencia de intubación, tanto la secuencia rápida como una intubación programada. Pero también hay carencias en ese sentido, porque muchas veces es de hazlo como puedas, hazlo como más o menos yo veo que lo hacen los demás y verdaderamente no es un adiestramiento completo. La otra, por ejemplo, en situaciones en las que ya hubo un intento, dos intentos, tres intentos, cuatro intentos o más, desafortunadamente que sí se ha visto, de tratar de llegar a intubar a un paciente o establecer una vía aérea, eso, cada intento va a traumatizar la vía aérea, va a traumatizar tejidos, va a generar edema y cada vez va a ser más difícil que nosotros podamos establecer nuestra vía aérea. Entonces, el hecho de que sean intentos repetidos, sean operadores que también van a hacer sus intentos repetidos, eso va a sumar a que también nosotros tengamos dificultades en el abordaje. Carga de trabajo, pareciera que no, pero todos sabemos que en urgencias es un caos. Puede que haya
completo trabajo al full, incluso que tengamos de más el trabajo, y obviamente eso añade estrés. El estrés obviamente va a condicionar un factor de visión de túnel, por así decirlo, en el cual queremos resolverlo de una sola vía y caemos en la cuestión, perdón, de no hay más opciones. Es una visión de túnel en el cual si no podemos intubarlo así, no se va a intubar de ninguna forma. Entonces, eso también va a influir. Y ese punto intermedio, la jerarquización, desafortunadamente también es esa cuestión de que lo va a intubar, por ejemplo, el R1. Si el R1 no pudo, el R2. Si el R2 no pudo, el R3. Y después el adscrito. Y si el adscrito no pudo, pues ya no se pudo hacer nada con ese paciente. Volvemos a la situación de más operadores. Entonces, queda esa cuestión ahí que tenemos que también tratar de sopesar. Bueno, lo que les había comentado, vamos a estar viendo o revisando propiamente lo que son las guías de la Sociedad de Vía Aérea Difícil. Es una sociedad británica. Como les comenté, también hay otras escuelas, por ejemplo, la escuela de el abordaje Vortex, que básicamente manejan un abordaje similar, ¿de acuerdo? Debes de tener diferentes planes, cómo vas a abordar cada uno de esos planes y qué situaciones puedes llegar a modificar o qué situaciones puedes llegar a cambiar para tratar de tener otro acercamiento a las situaciones que estás presentando en cada uno de tus etapas o en cada uno de tus planes. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay una situación importante. Ellos en la guía manejan que hay cuatro planes, A, B, C y D. El problema con nosotros en urgencias es que el plan C, que es el tercero, no aplicaría completamente, porque ellos lo están viendo desde el punto de vista de anestesiología, un quirófano, una situación programada en la cual no pudieron abordar al paciente y por lo tanto revierten su sedación, revierten su bloqueo y despiertan al paciente para reprogramar ese procedimiento. Desafortunadamente en urgencias nosotros no tenemos ese lujo de decirle al politrauma, ¿sabe qué, joven? No lo pude intubar hoy, véngase mañana, que sí tenga todo listo y entonces sí lo intubo. Desafortunadamente nosotros no contamos con ese privilegio. Entonces vamos a irnos nada más plan A, plan B y plan C. Plan A sería la ventilación con mascarilla y propiamente ya el abordaje clásico, por así decirlo, con tubo endotraqueal. Preparación. Esto es una situación sumamente importante porque, como les comenté y como todos sabemos en urgencias, nunca sabemos qué es lo que va a llegar por esas puertas. Puede llegar desde la cosa más sencilla del mundo, como un golpe en la región del cuello o un paciente politraumatizado con traumatismo facial y quemadura de vía aérea o lo que sea que se les pueda llegar a ocurrir. Entonces, la preparación básicamente va en ese sentido de tenemos que conocer nuestro carro rojo, tenemos que saber qué equipo es el que tenemos en nuestra sala de urgencia, en nuestra área de choque, qué otros aditamentos, qué otros apoyos tenemos, si tenemos un buggy, si tenemos una guía, si tenemos mascarillas laringias, tenemos algún tipo de kit como para realizar un abordaje quirúrgico de emergencia, qué fármacos son los que tenemos, qué tan familiarizados estamos con esos fármacos al momento de utilizarlos y cuánta gente es la que tenemos a nuestra disposición, porque también ese es otro factor importante. Entonces, hay que siempre estar a la espera de lo inesperado. Equipo extra. Si necesitamos más tubos, necesitamos más medicamentos, necesitamos otra guía, otro buggy o en algunos casos, afortunados los que sí lo tienen, un fibrobroncoscopio. ¿De acuerdo? Entonces, todo ese tipo de material, todo ese equipo, hay que tener a la disposición de la facilidad, a lo mejor no de tenerlo ya propiamente ahí en la sala de urgencias, pero que esté disponible, que esté a la mano en cualquier momento de que se empiece a tener una situación de que esto no va a salir como lo teníamos planeado. Trabajo en equipo. Uno de los puntos importantes que marca la guía es que nosotros debemos de ser también capaces de reconocer nuestras limitaciones, en el sentido de que si yo no lo puedo intubar,
tengo que ser capaz de reconocer ese mismo punto. No puedo, un intento. No puedo, segundo intento, tercer intento, fuera. Ya es momento de empezar a contar de otro tipo de dispositivo, de otro tipo de abordaje que vamos a hacer. Y la recomendación es que debe de ser una persona más capacitada que nosotros o con mayor experiencia la que tome cargo en ese punto. ¿De acuerdo? Pero ahorita platicamos un poquito más de esa situación. Bueno, un poquito aquí vamos a entrar en la preparación o la situación que vamos a tener en el plan A, que sería el primer abordaje, la ventilación con mascarilla y posteriormente ya el avance a lo que es el tubo endotraqueal. Un punto muy importante y por lo cual hablamos de la cuestión de la alineación de los tres ejes es la posición del paciente, nuestro campo visual. ¿Qué tan importante, aquí les abro esta pregunta, qué tan importante creen ustedes que es esa situación de nosotros tener un campo visual adecuado, una posición del paciente adecuada, en la cual nosotros tengamos comodidad, pero también tengamos una facilidad de trabajo? ¿Qué tan importante lo ven ustedes? Bueno, ahorita me lo contestan, pero esto se ha estudiado mucho en el sentido de tanto en el servicio de urgencias como en el servicio de anestesiología, en los cuales se han hecho estudios con respecto de la posición, qué altura, si debe ser una posición completamente en supino, si debe ser una posición en rampa y qué tanto va a afectar esta situación. La posición en rampa, como la tenemos aquí, debe ser una elevación aproximadamente de 25 grados con un apoyo a nivel cefálico. Ujú. Y ya la posición plenamente en supino, pues el paciente completamente plano. Estos dos estudios que mencionamos aquí, este primero fue del 2021, este fue del 2022, si mal no recuerdo, eh, tuvo las diferencias en el que este fue un estudio únicamente realizado por videolaringoscopía, pero este otro de acá fue realizado tanto por ventilación con mascarilla, ventilación por laringoscopía directa y por videolaringoscopía. Este fue un estudio realizado únicamente con anestesiólogos. Este fue un estudio realizado tanto para pacientes con anestesia, digo, para servicio de anestesiología y también servicio de urgencias. Pero aquí los hallazgos. La posición en la cual ellos abordaron en el servicio de urgencias y anestesiología fue una posición umbilical y a nivel del pecho del operador. Acá en el servicio de los anestesiólogos fue una posición a nivel umbilical, a nivel del borde inferior de la última costilla del operador, igual a nivel del apéndice sifoides y a nivel de pecho. La comparativa que querían hacer en el estudio de los anestesiólogos era primero comodidad y dificultad para el abordaje de la vía aérea. Los anestesiólogos, queriendo presumir un poquito, ellos comentaron que en ninguna posición se les hizo difícil, pero sí comentaron que a nivel de lo que fue la posición umbilical o el borde inferior de las costillas, era mucho más cómodo y que tenían ellos la posibilidad de visualizar mejor las vías aéreas de su paciente. Lo mismo fue el resultado en este otro estudio, en el que tanto pacientes de servicio de urgencias como de anestesiología fueron valorados en estas dos posiciones, posiciones en rampa, y se demostró o se concluyó, mejor dicho, que la posición en nivel umbilical era la que tenía mayor tasa de éxito de intubación a la primera vez y por lo tanto también mayor comodidad para el operador. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene mucho que ver justamente con esa situación de la alineación de los tres ejes, en la cual nosotros debemos de tener un campo visual adecuado y más aparte, también esa mejor forma en la cual nosotros vamos a manipular al paciente, porque aquí en la posición de rampa se tiene una alineación justamente de lo que es el conducto auditivo con a nivel de lo que es el borde superior del maniobro del esternón, en el cual ahí hay una mayor extensión, mayor alineación propiamente y por lo tanto mayor facilidad para el abordaje de la vía aérea. ¿De acuerdo?
Bueno, de aquí pasamos a otros mitos o otras malas prácticas que tenemos en el servicio de urgencias, que también pues son vicios que debemos de ir eliminando poco a poco. Si no intubas a la primera, no sirves. Los urgenciólogos de verdad no usan videolaringoscopio. Eso también desafortunadamente se ha llegado a escuchar en muchas veces de servicios ya con malas prácticas, malas costumbres en los cuales no tratan de buscar mejores herramientas o facilitarse ellos el trabajo. Y el buggy. ¿Cuántos de ustedes llegan a utilizar un buggy o saben cómo utilizar un buggy o de perdido tienen un buggy en su servicio de urgencias? ¿De acuerdo? Ahorita nada más para que vean, se hicieron también estudios con respecto de la utilización de un buggy o, por ejemplo, una guía metálica para como tal la intubación en los pacientes de urgencias. Y esto fue valorado en cuántos intentos se llevaron a cabo. Más aparte, también se hicieron revisiones y metaanálisis de estas mismas situaciones. Lo que se concluyó, a final de cuentas, en todos estos estudios fue que la utilización del buggy, por ejemplo, aquí comparado contra la guía metálica, no había gran diferencia, pero entre uno u otro, pero sí incrementaba las posibilidades de que la intubación a la primera fuera superior al 90% de los casos, independiente incluso de la clasificación este, de Cormac que se le llegara a dar al paciente. Y por lo tanto, pues la conclusión mayor, úsenlo a final de cuentas. O sea, es una herramienta que debemos de tener para cualquier situación, incluso este mismo estudio de acá, esta revisión sistemática de acá, mencionaba que muchas veces ya llegaba a ser adoptado como una práctica de primer abordaje, sí o sí, independientemente de la vía aérea que llegaran a estar manipulando los operadores. Y pues seamos sinceros, o sea, ya ahorita, hoy por hoy, un buggy se lo encuentra a uno cualquiera a precios bastante económicos. Esto no es publicidad, solamente es material informativo para ustedes, ¿de acuerdo? Entonces ahí como que a cooperacha, dos, tres gentes que se unan, todos tienen buggy. Ahora, la cuestión del videolaringoscopio. Sé que es una herramienta, pues obviamente no tan accesible a todos nuestros departamentos, obviamente también los que estamos dentro del sector público, pues no todos los servicios, no todos los hospitales van a contar con esto. Muchas veces es una herramienta que uno adquiere por decisión propia, pero a final de cuentas la evidencia pues es contundente. Este estudio fue realizado en pacientes de diferentes hospitales a nivel de Estados Unidos. Fue en el 2022 en el cual se valoró la intubación con videolaringoscopía a comparación de laringoscopía directa. Tan apabullante la información o el resultado de la videolaringoscopía que lo terminaron antes el estudio. O sea, literal dijeron, sirve porque sirve. O sea, no hay margen de error, no hay algo que nos diga contrario que un videolaringoscopio no va a servir. ¿De acuerdo? De prácticamente el total de los pacientes que ellos abordaron, que fueron 700 pacientes, 85% de ellos al primer intento logró el abordaje de la vía aérea. Ustedes dirán, bueno, esos eran urgenciólogos ya capacitados, entrenados, intensivistas que ya tenían manejo, ya tenían experiencia en la utilización del videolaringoscopio. Ok, este otro estudio fue un estudio llevado en Japón del 2020, si mal no recuerdo, en el cual incluyeron incluso hasta estudiantes de medicina de quinto y sexto semestre, residentes de primer año, residentes de segundo año e incluso fellows de terapia de medicina crítica, en el cual igual les dieron así como que su curso express de videolaringoscopía y los mandaron al mundo a empezar a intubar gente. Literal, fue el mismo resultado. Tuvieron éxito en la mayoría de los casos, más del 90% de los casos, al abordaje de la primera vez de vía aérea.
¿de acuerdo? Entonces, videolaringoscopía a comparación de laringoscopía directa, o sea, la información es contundente, ¿de acuerdo? Primer intento, lo logran todos, independientemente de la capacidad o la experiencia, simplemente con un buen adiestramiento se puede lograr, ¿de acuerdo? Y sean dos sinceros, no es una curva de aprendizaje enorme en la cual lleven años y tengan que llevar a cabo cursos, no, o sea, a final de cuentas es práctica, como todo lo que hacemos en urgencias, ¿de acuerdo? Entonces llegamos al plan B. El plan B básicamente empieza a partir de que nosotros declaramos fallido el abordaje endotraqueal, a pesar de que nosotros hayamos utilizado nuestro videolaringoscopio, a pesar de que nosotros hayamos utilizado una guía o un buggy, pero ese es el punto en el cual tenemos que detenernos y analizar cuáles fueron nuestras fallas al momento del abordaje del plan A. A lo mejor no dimos suficiente sedación al paciente, no dimos un bloqueo adecuado o no dimos un tiempo de latencia adecuado para los fármacos para nuestro abordaje de la vía aérea. ¿De acuerdo? Es una situación crucial en la cual no se puede hacer suficiente énfasis en la cuestión del tiempo de latencia de los medicamentos para la intubación. Entendemos que es una secuencia rápida de intubación y entendemos obviamente que esto se realiza por la misma urgencia, por la situación, la presura de tener ya una vía aérea estable para nuestros pacientes. Pero también hay que entender que los fármacos que utilizamos requieren de su tiempo para llegar a los receptores adecuados, llevar a cabo su efecto, tanto de sedación, de analgesia, de hipnosis, de bloqueo. Entonces, si nosotros no damos ese tiempo de latencia a los fármacos, nosotros mismos nos estamos metiendo el pie y obviamente nosotros mismos vamos a limitar la efectividad que tengamos al momento de manipular la vía aérea. La otra situación, qué otras posibilidades o qué otras maniobras llevamos a cabo al momento del abordaje de la vía aérea, lo que les comentaba, trabajo en equipo. Si nosotros estamos teniendo dificultad para visualizar la vía aérea, un compañero u otro urgenciólogo o quien esté ahí cerca nos hizo alguna maniobra de burp, nos dio algún tipo de apoyo para pasarnos el equipo o preparar el tubo laringio, lo que haya sido. O sea, a final de cuentas, el trabajo en equipo es importante para nosotros tener éxito en el abordaje. Y también lo que les había comentado, 3 intentos. Más allá de 3 intentos, únicamente permitido un cuarto intento por un operador más experimentado. ¿De acuerdo? Más allá de 3 intentos, lo único que estamos haciendo es esa visión de túnel nosotros mismos y obviamente traumatizando la vía aérea. Entonces, si no se pudo al tercero, ¿qué nos hace pensar que el cuarto intento, con estrés, ya carrereados, desesperados y con el miedo encima, nos va a hacer tener éxito? Entonces, es mejor pasar el laringoscopio a una persona que va entrando, a lo mejor con otra mentalidad, con otra técnica, con otra visión para poder abordar esa vía aérea. ¿De acuerdo? Dispositivos supraglóticos, ¿cuántos de nosotros los tenemos? ¿Cuántos de nosotros estamos familiarizados con esa situación de los dispositivos supraglóticos? Aquí, como les comenté, las guías de la DAS, ellos mencionan que pudiéramos valorar o pensar en despertar al paciente. Desafortunadamente, nosotros en urgencias, pues no tenemos ese privilegio, ¿verdad? Y plan C, desafortunadamente el hecho de que ya hayamos brincado de un plan B, digo, de un plan A un plan B, entra en juego también la posibilidad de un plan C. Entonces, en este sentido, tal vez lo logremos, tal vez no, pero hay que ir viendo la posibilidad de un plan C, que ahorita llegaremos a esa situación, pero se los adelanto, pues es el abordaje quirúrgico. Entonces, dispositivos supraglóticos. Está la clasificación de Cook, que esta básicamente nos los divide en 3 generaciones. Las guías recomiendan que de segunda generación hacia adelante sea el tipo de dispositivo que nosotros manejemos. Puede ser el iGel, puede ser la Vasca, puede ser el MLA Classic, el Airway, lo que tengamos o lo que sepamos usar nosotros al momento de utilizar este tipo de dispositivos supraglóticos. ¿De acuerdo? La idea de estos es básicamente
como su nombre lo dice, es una mascarilla que va a abrazar tanto la vía aérea y también va a obstruir la vía del esófago, ¿de acuerdo? Únicamente permitiendo la entrada a través de la vía aérea. Hay de diferentes tamaños, la gran mayoría de los fabricantes las dividen en base al peso de los pacientes, desde neonatales, pediátricos, a ya personas delgadas, personas más grandes, incluso por arriba de los 100 kilos, ¿de acuerdo? Pero hay que tomar en consideración que estas son mascarillas relativamente acopladas a la población general. Obviamente, lo que comentamos al principio, las variaciones anatómicas o las variaciones patológicas van a hacer que a lo mejor no tengamos un sello adecuado. Por lo tanto, también hay que tener en consideración que estos dispositivos no son infalibles. Si lo fueran, pues en vez de un abordaje con un tubo endotraqueal, pues todo el mundo ya estaría utilizando mejor una mascarilla laringia para no arriesgar. Entonces, hay que recordar ese punto. No son infalibles, son una herramienta más de apoyo. A final de cuentas, el abordaje a ciegas con una mascarilla laringia también va a disminuir el éxito que nosotros tengamos. Entonces, algunas van a recomendar al fabricante de que no se necesita utilizar laringoscopio. Yo en lo personal les recomendaría que sí lo utilicen porque a final de cuentas eso va a permitir una mejor entrada, más fácil, menos forzada, y por lo tanto vamos a evitar este tipo de situaciones en las que vamos a tener cierto grado de traumatismo o doblez o como lo quieran decir de la glotis, ¿de acuerdo? Entonces, todo ese tipo de cuestiones hay que tomarlo en consideración al momento de la utilización. ¿Que son útiles? Sí, sí son útiles. A final de cuentas, es un apoyo que tenemos para en la situación que nuestro plan A falló. Ahora, ¿qué otro beneficio que tienen este tipo de dispositivos? Podemos utilizarlos como una guía para el abordaje ya definitivo de nuestra vía aérea. Algunos dispositivos tienen la posibilidad de que podamos introducir a través de ellos un tubo endotraqueal más delgado, a lo mejor un calibre 6, 6,5, y utilizarlos como una guía al momento de hacer un recambio. Introducimos el tubo endotraqueal, retiramos la mascarilla supraglótica. Este estudio de aquí, nos menciona que justamente eso podemos utilizarlo e incluso el acoplamiento de una guía metálica, un fibrobroncoscopio, incluso un buggy, nos va a generar un éxito del 95% de las ocasiones de tener una vía aérea asegurada con la mascarilla laringe al momento de hacer nuestro recambio, ¿de acuerdo? Entonces, tomen eso en consideración. Es obviamente otra curva de aprendizaje que se tiene que tener, pero es algo, un arsenal más, digo, una herramienta más en nuestro arsenal para el abordaje de la vía aérea de los pacientes. ¿De acuerdo? Como les comenté, de 128 pacientes fue un estudio relativamente pequeño, 93% de éxito, incluso con un 90% de éxito en pacientes que eran grado 3 o 4 de la clasificación de Cormac, o incluso en aquellos pacientes en los que se reportaba como una ventilación imposible con mascarilla, ¿de acuerdo? Entonces, ya de aquí llegamos a lo que es el plan C. Cuando todo lo demás falló, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? Aquí desafortunadamente, si ya llegamos al plan C, quiere decir que es un paciente que desafortunadamente tiene una oxigenación ya bastante deleteria, tiene una situación en la cual tenemos que tomar una decisión rápida, una decisión más precisa y que obviamente aquí con más énfasis el tiempo cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto puede que se ponga feo? No, la verdad es que no. Todo depende de que tengamos nosotros esta información, este adiestramiento y nosotros sepamos qué es lo que vamos a hacer. Plan A, ventilamos, mascarilla,
indujimos a nuestro paciente, bloqueamos a nuestro paciente, no pudimos intubar, ok, 3 operadores, máximo 4, una persona con mayor experiencia, mayor experticia que nosotros, cambiamos tubo, pusimos buggy, pusimos una guía, mejoramos nuestra sedación, mejoramos nuestro bloqueo, no pasó. Plan B, mascarilla laringia, intentamos ahí hacer algún tipo de recambio, algún tipo de cambio de posición, subimos, bajamos mesa, aún así no se pudo. Plan C. Entonces, aquí ya estamos hablando del abordaje de la vía aérea quirúrgica, ¿de acuerdo? Cricotiroidectomía o traqueotomía de emergencia, que sería ambos por técnica de punción percutánea o propiamente una incisión con bisturí, ¿de acuerdo? Aquí, como situación de emergencia, necesitamos el abordaje de la cricotiroidectomía porque es relativamente más a superficie, más a flor de piel, el cartílago cricoides, la membrana, a comparación de si nosotros quisiéramos hacer un abordaje en una traqueotomía. La traqueotomía se puede hacer, indudablemente se puede hacer, incluso en la terapia intensiva las hacemos ahí a cama de paciente en aquellos pacientes que ya llevan una ventilación prolongada, pero la cricotiroidectomía por ese factor de que el cartílago cricoide es prominencia en los hombres y quieran que no, a final de cuentas es más fácil de detectar que, que la tráquea a comparación del cartílago, pues es el que se prefiere al momento del abordaje en el servicio de urgencias. ¿De acuerdo? Existen kits, incluso ya con todo lo esencial, todo lo necesario, unas Kelly Mosquito, curvas, su cánula, su introductor, su guía, sus dilatadores incluso, incluso ya también hasta su bisturí, ya con el tamaño y demás necesario para lo que es el abordaje de la vía aérea. Y aquí lo que se recomienda es un abordaje por punción percutánea, ¿de acuerdo? A través de una jeringa con un introductor, se punciona sobre lo que es la membrana del cartílago cricoides, se pasa la guía como tipo técnica de Seldinger y posteriormente se inicia la dilatación, como también si fuera un catéter subclavio o un Majorcar, ¿de acuerdo? Para finalmente pasar ya a nuestro dispositivo definitivo de la vía aérea, ¿de acuerdo? Aquí en una vista lateral, lo que se comenta, se hace una punción sobre lo que es la membrana del cartílago. Posteriormente, nuestra guía que se desliza, obviamente apuntando todo hacia región caudal para que no se nos vaya a ir hacia cefálico, que ahí también como anecdotario, pues también existe a través de este abordaje la intubación retrógrada, que es básicamente lo mismo. En vez de apuntar hacia caudal, es hacia cefálico, se avanza la guía y debe de salir a través de la vía aérea. Ya con esa guía nosotros pues abordaríamos, pero bueno, eso ya es meterse en un poquito de otras situaciones. Dilatamos y finalmente colocamos nuestra cánula, que viene siendo esta de acá en el kit, ¿de acuerdo? Es una canulita más delgada, más pequeña, pero que a final de cuentas va a permitir la ventilación de nuestro paciente. En caso, obviamente yo entiendo que no todos los servicios, no todos los hospitales y obviamente no todos vamos a tener acceso a un kit tan completo o tan estético como sería ese kit de cricotiroidectomía de emergencia. Se puede hacer, pues ahora sí que artesanalmente, ¿verdad? Igual, hacemos nuestro saludo al cartílago cricoides con pulgar, dedo índice y con los otros 3 dedos vamos a estabilizar lo que es la región de la garganta. Comprobamos la movilidad, palpamos nuestra membrana abajo del cartílago y puncionamos con el bisturí, viendo el filo del bisturí hacia nosotros. ¿De acuerdo? De ahí vamos a girar 90 grados. Si está la navaja hacia nosotros, vamos a girar hacia caudal y con eso nosotros logramos una apertura a través de la cual vamos a introducir un buggy. Sobre ese buggy, como nuestra guía, introducimos un tubo 6, 6,5 e inflamos el globo endotraqueal. Y ya con eso queda nuestro abordaje quirúrgico. Obviamente esto es una explicación muy somera. Créanme que el abordaje a nivel de emergencia de la cricotiroidectomía es un poquito más este,
de ver y este, de practicarlo, a que nada más se los explique así de forma muy somera, muy por encimita de lo que es el abordaje. Pero a final de cuentas es una situación que nosotros debemos de irnos empapando, de ir conociendo y sabiendo que tenemos a nuestra disponibilidad al momento de que llegue a suceder una situación. ¿De acuerdo? Como resumen del día de hoy, bueno, preparar y anticipar. A final de cuentas, la situación clave de urgencias, como lo hemos dicho ya en esta plática, nunca sabemos qué es lo que nos va a llegar a nuestro servicio. Puede llegar todo, puede llegar nada, pero nosotros tenemos que estar preparados en ese sentido, tanto en la cuestión de nuestra preparación, nuestros conocimientos y obviamente la preparación de nuestro material, los equipos de apoyo, nuestro personal, que alguien tenga algún tipo de adiestramiento o algún tipo de curso o algún tipo de preparación en este tipo de abordajes y obviamente también sedación y relajación óptima de los pacientes. Créanme que esto es una situación muy fundamental. Muchas veces nosotros por querer apresurar el trabajo o apresurar el abordaje por la presión, por el estrés, lo que queramos, no damos un tiempo de latencia adecuada a los fármacos y nosotros mismos nos estamos metiendo ahí zancadilla. No más de 3 intentos al momento del abordaje, tanto de tubo endotraqueal como de los dispositivos supraglóticos. Tal vez un cuarto, pero con mucha reserva en ese tal vez, en caso de que fuera otro operador más experimentado, toleraríamos un cuarto intento. Si no, ya hay que empezar a escalonar del plan A al plan B, del plan B tal vez al plan C. ¿De acuerdo? Y sobre todo, piensa antes de actuar. A final de cuentas, algo que nosotros estemos haciendo erróneamente o por esa visión de túnel es lo que va a dificultar nuestra vía aérea. Muchas veces tiene que ver la cuestión de la posición del paciente, si tenemos el videolaringo, la hoja de laringo con la que nosotros estemos acostumbrados a trabajar. Yo por experiencia, por gusto personal, prefiero las hojas rectas. Hay personas que les disgusta intubar con hoja recta o prefieren las hojas curvas, o bueno, ya es mucho de usos y costumbres, gustos y preferencias, cada quien. También el hecho de que nosotros empecemos a utilizar y empecemos a incluir la utilización del buggy en nuestro equipo de trabajo. Final de cuentas, es algo que podemos tener todos a la mano, no es caro, es algo que es ya cada día más accesible para nosotros y recordar que siempre hay opciones. No entrar en esa visión de túnel de que solo lo puedo intubar de esta forma, solo lo puedo hacer de esta forma. Hay opciones, hay formas de trabajar diferentes. Como les comento, están estas guías de la DAS, está el abordaje Vortex a final de cuentas, pero siempre hay otra forma, siempre hay otro plan que podemos utilizar para abordar a nuestros pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, con esto yo creo que terminaríamos o concluiríamos ahorita por el momento. Como les digo, este es un tema bastante extenso, bastante interesante, porque a final de cuentas nos da otra visión, nos da otras herramientas que tal vez no sea incluso cerrarnos también en la situación del abordaje de las vías aéreas difícil, incluso en una vía aérea normal pudiéramos llegar a aplicar un poco de estos puntos, un poco de la situación de la posición del paciente, la utilización de un buggy o alguna otra situación, ¿de acuerdo? Entonces, abran las posibilidades, a final de cuentas, hay opciones, ¿de acuerdo? Pues no sé si haya dudas, haya preguntas, este, pues creo que Muchas concluimos aquí. muchas gracias, doctor. Muy interesante la plática. Para todos los asistentes, si quieren hacerle alguna pregunta o tengan alguna duda con el doctor, por favor, este es el momento para hacerla. Pueden abrir su micrófono o pueden escribir directamente en el chat y le damos lectura aquí con el doctor. Ahí le mandan saludos, doctor, a usted y a la doctora Tello. Muchas gracias, muchas gracias.
Ah, Muchas gracias a todos los asistentes. Fueron bastantes en esta ocasión, con el tema de que estamos ahí en estos días santos. Yo sí le tengo como una pregunta, Doc. Sí, aquí en la sociedad y en la sesión ajá. se conectan, pues, residentes, personal médico en formación. Pudiera darles, no sé, unos 2 o 3 consejos, a lo mejor no para vía aérea difícil, pero sí para, ya ve que ahorita hace poco acaban de ingresar los nuevos médicos residentes. No Ujú. sé, ¿hay algún consejo que les pudiera dar, Doc? Sí, claro. Yo creo que ahorita en esta etapa de, justamente como menciona usted, Doc, vienen llegando, vienen a esta etapa de formación en su carrera médica y sobre todo pues esta etapa en la que van empezando a agarrar este, ese ritmo del servicio de urgencias que todos sabemos que es un ritmo bastante caótico, pero yo como consejo a todos ellos les diría que traten de buscar las técnicas o los métodos o como quieran llamarle, quieran decirle, que se adecúen a ellos. Hay algunas personas que son muy visuales en su aprendizaje, hay personas que son muy de realizar, de manipular, de estar metidos en medio. Hay gente que les gusta leer. A final de cuentas, lo que cada quien le guste, le llame la atención o le sea más fácil para su aprendizaje. Eso sería uno. Porque a final de cuentas, medicina y sobre todo urgencias, nunca se termina de aprender. Siempre hay algo nuevo, siempre hay algún procedimiento, algún documento, algún artículo, algo nuevo que está evolucionando en la medicina de urgencias y es lo más increíble del departamento. La segunda, no se tome nada personal. Creo que eso es lo más importante en el servicio de urgencias. Nosotros sabemos que el servicio de urgencias de repente puede estar completamente afebril y de repente convertirse en un verdadero caos. Entonces, eso también va a generar un estrés en nosotros, va a generar un estrés en nuestro personal, en nuestros compañeros, en los adscritos, en todo mundo. Entonces, no se tome nada personal, todo es a final de cuentas por el calor de la situación, pero saliendo de ahí, simplemente reflexionen, tómense un tiempo como para respirar, liberar esas tensiones, liberar ese estrés y quédense con eso, o sea, quédense con lo bueno, no se tomen lo personal, no se tomen el regaño, a final de cuentas es un servicio altamente dinámico. Y como tercero, yo creo que les diría, enamórense de urgencias. O sea, verdaderamente el servicio de urgencias es un departamento en lo que vas a ver de todo, vas a hacer de todo y vaya, creo que sin presumir, es el verdadero ramo de la medicina en el cual aprendes y haces de todo. ¿De acuerdo? Entonces, bienvenidos al mejor servicio, sinceramente. Muchas gracias, Doc, de verdad, por tus palabras. ¿Ya pusieron algunas dudas? Por Ajá. ejemplo, ¿ponen alguna consideración en obesos, Doc? Ah, ¿Algo aparte? Ujú. sí, sí, sí. De hecho, justamente las mismas guías DAS de la Difficult Airway Society, ellos mencionan que la posición en rampa, sobre todo en pacientes con índice de masa superior a 32, es la posición predilecta justamente para el abordaje de ellos por esa misma alineación del conducto auditivo y del manubrio del esternón, porque genera mayor alineación del compartimento anterior debido a que por la misma posición avanza la región cervical y por lo tanto tienes más visualización de la vía aérea. Entonces, ahí en el paciente obeso yo recomendaría esa posición en rampa. Incluso algunas guías manejan lo que es una posición sentada para el abordaje de la vía aérea, pero ahí yo daría esa recomendación, la verdad. Ok, muchas gracias, Doc. También ponen otra. ¿Cómo hacemos para hacer una laringoscopía cuando usamos un dispositivo supraglótico? Ah, de acuerdo.
Tiene que ver mucho el tipo de dispositivo supraglótico. Por ejemplo, aquí en el departamento de terapia, nosotros tenemos el iGel, que es básicamente una mascarilla de gel relativamente flexible, relativamente rígida. Hay otras que tienen una tipo mascarilla inflable, como un tipo un balón endotraqueal. Dependiendo del dispositivo que tengas, se desinfla, se introduce prácticamente como un tubo endotraqueal, pero aquí la contraria al tubo endotraqueal es que ya una vez que has generado cierta visualización, porque obviamente el hecho de que estemos utilizando este dispositivo es porque una, ya no tenemos, nunca tuvimos una adecuada visualización de la vía aérea o algo sucedió, algo pasó y no estamos abordando, no estamos visualizando ya. Entonces, al momento de que ya tenemos esa visualización, empezamos a introducir y vamos retirando el laringoscopio, ¿de acuerdo? Para ya terminar de introducir el dispositivo y dejarlo seguro. La verificación algunos pacientes, digo, algunas guías recomiendan la utilización del fibrobroncoscopio. Yo entiendo que no todos vamos a tener un fibrobroncoscopio, pero es una forma en la que se pudiera hacer, ¿de acuerdo? Algunas guías incluso, o el mismo fabricante de estos dispositivos comenta que no es necesario un laringoscopio, que estos entran directos, pero yo sí recomendaría, pues apóyense con un poquito de lo que es el laringoscopio, la verdad. Claro, claro, claro. Muchas gracias. Ponen otra, doc. Dice, en algunos países como protocolo indican 5 minutos de ventilación mecánica no invasiva previo a la intubación y nos piden pues su opinión, doc. Sí, de hecho, hay una que se puede llegar a utilizar, que es como un dispositivo bastante útil, es las cánulas de alto flujo. Podemos llegar a utilizar cánulas de alto flujo para la preoxigenación de nuestro paciente. A final de cuentas, ya que nosotros estemos en el abordaje de la vía aérea, muy probablemente tengamos ese escalamiento progresivo de los dispositivos de la vía aérea. A lo mejor este es un paciente que llegó por una neumonía, llegó por alguna situación, pues, por ejemplo, lo que vivimos en pandemia, de que fuimos escalando puntas nasales, mascarilla, mascarilla con reservorio, llegamos a cánulas, llegamos a CPAP y no ventiló, no mejoró sus parámetros, hay que irnos a vía aérea. Este, podemos llegar a utilizar algún tipo de dispositivos, sí, sí se puede, e incluso sí se recomienda la utilización de este tipo de dispositivos para la oxigenación previa al abordaje. Entonces, yo ahí, por ejemplo, lo que nosotros hemos utilizado aquí en la terapia, cánulas de alto flujo, se pueden utilizar, ya posterior al abordaje, se retiran, pero sí, sí se pueden utilizar. Muchas gracias, doc. Sí, mira, nos mandan una duda desde Perú. Ajá. Dice, ¿cuándo optar por una intubación face to face o cara a cara, doc? Ah, bueno. Face to face, me imagino que se, mm, Sí, aquí la intubación face to face es la intubación endotraqueal, la que se realiza sin necesidad de acceso a la cabeza del paciente. Lo que tengo entendido es que, ahí sí me permite apoyarle un poco, ujú, es que es aquella que se utiliza cuando no se puede acceder a la cabeza del paciente. Yo, por ujú. ejemplo, en lo personal nunca la he hecho, sí, solo Sí, la he no. llegado a ver en videos y alguna capacitación, Ajá. pero se utiliza mucho en esos accesos o cuando se tiene al paciente en el prehospital, cuando se Ujú, atiende en la escena del accidente o del siniestro y que se ujú, necesita manejar la vía aérea en ese momento. Si, por ejemplo, algún paciente atrapado, etcétera, ¿no? Entonces, en esos casos es donde yo por lo menos he tenido a bien verlo, le digo, ya en videos o en alguna capacitación, pero nunca me ha tocado tener que utilizarla. La he visto, por ejemplo, en otras situaciones donde hay pacientes un poquito más obesos. Realmente, digo, no la he realizado,
pero donde yo encuentro más utilidad es en situaciones de acceso limitado, donde no podemos colocarnos hacia la cabeza, o sea, en una posición natural para intubar a un paciente, ¿no? Ahí espero que ahí a nuestro amigo de Perú le hayamos, pues, resuelto esa duda o apoyarle, ¿no? Y de hecho es justamente esa la situación, porque Eh, yo de lo que igual, la verdad, nunca he tenido experiencia en el manejo así de ese tipo de abordaje. Como comenta usted, Doc, la verdad es más un abordaje propiamente, por ejemplo, de rescatista, de paramédico, Sí, sobre todo los servicios de emergencia, por ejemplo, en otros países donde tienen incluso ese adiestramiento en espacio confinado, cosas de ese tipo. Eh, yo donde he escuchado, o bueno, de las pláticas que he tenido con algunos compañeros, son abordajes que se llegan a utilizar, por ejemplo, en situaciones de siniestro, choque, aplastamiento o atrapamiento en vehículo. Es un abordaje que se puede llegar a utilizar, yo creo que en el ámbito hospitalario, como menciona usted, paciente obeso, en el paciente que no podemos tener un abordaje clásico en supino o incluso en rampa, o que por alguna situación, no sé, tenga algún tipo de fusión cervical o algo que no nos permita dar una posición, tal vez sería el abordaje en el cual se utilizaría. Pero la verdad, yo también, igual que usted, Mido, no tengo experiencia en ese tipo de abordajes. claro, claro. Ya vamos a ver la última. Las otras se las haremos llegar por ahí, Doc. Dice, Claro. muy buena charla, Doc. ¿Cuál es su experiencia utilizando capnografía convencional para evidenciar una intubación orotraqueal? La verdad es muy limitada. Desafortunadamente, la capnografía, como volvemos a lo mismo, es un equipo que se tiene muy reservado para algunas situaciones. De hecho, para intubación como tal, la confirmación de que esté en el sitio el tubo, no la llegué a utilizar. Yo más que nada la capnografía la llegué a utilizar, pero para calorimetría indirecta, estímulo, digo, cálculos para la nutrición de los pacientes, cosas de ese tipo, e incluso para evaluación de muerte encefálica. Pero propiamente para confirmación de tubo endotraqueal en sitio, no, la verdad no. Sí la que mencionan mucho las guías como una herramienta que a final de cuentas en países ya más desarrollados de primer nivel, prácticamente en cualquier servicio de urgencia tienen un capnógrafo ahí a la mano para ese tipo de situaciones. Aquí en México, pues desafortunadamente todavía estamos en vías de, entonces, pues lo que aquí se tiene la clínica, obviamente, pues la típica columnita de exhalación que visualizamos en el tubo endotraqueal, la auscultación al momento de, y ya más reciente, lo que se está metiendo un poquito más en boga, porque ya lo tenemos un poquito más a nuestra disposición, el ultrasonido. ¿Se puede hacer una verificación vía ultrasonido? Sí, sí se puede, pero la verdad el capnógrafo, yo creo que ahorita todavía estamos un poquito carentes de ese dispositivo. Sí, claro, claro, de acuerdo. Hay que adaptarnos al lugar y a la situación en la que estemos, indudablemente. Pues muchas gracias, Doc. Sí, todavía hay algunas otras dudas. Ok. Por ahí se las haremos llegar vía WhatsApp, ahí para que nos pueda apoyar para resolverlas. La verdad es que es un tema, no es por nada, pero muy bien desarrollado y que, repito, es una competencia que todos debemos de estar listos para cualquier cosa. Mira, ahí nos mandan saludos desde Uruguay y le mandan muchos saludos. Muchas gracias a todos los asistentes los que se conectaron y los que siguen hasta ahorita. Les voy a colocar por última ocasión el registro de asistencia ahí en el grupo para que nuestros afiliados pues puedan generar su constancia de asistencia a esta sesión. El link del video lo vamos a estar subiendo ahí a nuestra página también, a nuestro canal de YouTube. ¿Sí? Entonces, para que puedan volver a revisarla nuevamente. Ahí le mandan muchos saludos desde Perú, Uruguay, Doc. Muy bien. Muchas Saludos gracias. hasta Acuña y aquí desde Torreón. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Sí, esperamos y estamos seguros que no va a ser la última ocasión en la que estaremos colaborando. Sí, Claro ya que sí. que pues aquí se necesita bastante. Y recordarles a todos los asistentes
que la siguiente semana tenemos otra sesión. Sí, por ahí nos va a acompañar una ponente internacional. Sí, vamos a hablar sobre el paciente, en esta ocasión vamos a hablar sobre el paciente pediátrico la utilidad del POCUS en el paciente politraumatizado, en este tipo de pacientes, ya que aunque, pues, por ejemplo, yo hace mucho que no veo niños, eso no nos exenta de que en algún momento hay en nuestras salas de emergencia o en cualquier momento podamos a llegar a necesitar. Entonces, vamos a estar ahí al pendiente, les estaremos pasando la información. Y otra vez, muchas gracias, doctor. Estamos aquí para servir y saludos a todas y a todos. Y ya, es todo. Muchas gracias, Doc. Saludos a todos y espero que volvamos a vernos aquí pronto. Igualmente, doc, cuídese mucho. Hasta luego.